Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, el Mateo capítulo 25 habla de la parábola de los talentos. Dice así el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Ok, y aquí está la clave que dice la palabra del Señor, que a cada uno le dio conforme la capacidad, lo que ellos podían hacer. No les dio algo que era imposible, no les dio algo muy duro, muy difícil, sino que les dio conforme a su capacidad. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El versículo 19 es muy importante porque dice, después de mucho tiempo. O sea que se les dio suficiente tiempo para que trabajaran este talento. ¿Ok? No había excusa, que no, pues no tuve mucho tiempo, no fue suficiente y hice toda la carrera. No, nada de eso. Se les dio mucho tiempo, más que suficiente, para que ellos pudieran negociarlo, trabajar y que hubiera ganancias con estos talentos. Porque el Señor es justo. Recuerden eso. Entonces vino su señor después de mucho tiempo, dice la Biblia, y arregló cuenta con ellos. Y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo con otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembrates y recoges donde no esparcites. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 30. Y el siervo inútil, échenlo fuera. Ok, 3 hombres se les dieron talentos. El primero dice la Biblia que se le dio 5.
El segundo se le dio 2 y el tercero se le dio 1, conforme su capacidad. Sí, uno se le dio más que otro, pero por la razón que dice la Biblia, porque el que se le dio 5 tenía la capacidad para negociarlos. Él lo podía hacer, tenía los medios, quizás tenía aquel siervo la manera, quizás tenía más ayuda, no sabemos, pero dice la Biblia conforme a su capacidad. También el que se le dio 2, conforme a su capacidad, se les dio estos talentos para que los trabajara para su Señor. El tercero también, conforme a su capacidad, se le dio 1 talento. No se le dio 5, no se le dio 2, sino 1, conforme a su capacidad. Ahora bien, dice la Biblia que el Señor se les dio, les encargó que los trabajaran y se fue lejos. Y mientras su Señor se fue, dice la Biblia que el que se le dio 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que se recibió 2, dice la Biblia, se ganó otros 2 talentos. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Bueno, es que estos hombres eran responsables. Sí, uno tenía más que el otro, pero la responsabilidad para ellos era la misma. Los dos lo trabajaron y los dos ganaron, conforme a su capacidad. Entonces esto demuestra que estos hombres eran trabajadores, eran fieles, eran dependibles, hombres honestos que respetaban a su Señor y que lo iban a honrar aun aunque Él no estaba ahí. Ellos los iban a honrar porque eso fue la dirección que se les dio o el encargo o la responsabilidad. Mientras yo estoy fuera, ustedes encárguense de mi negocio, trabájenlo. Y esto fue exactamente lo que hicieron estos hombres. Quiero que sepa una cosa, que lo que ellos estaban haciendo no era para ellos mismos, era para su Señor. Pero le voy a decir otra cosa también, que ellos lo hicieron con todo corazón, que se aplicaron, se esforzaron, que dedicaron tiempo para negociar estos talentos. Ellos claramente sabían que toda la ganancia iba a ser para su Señor. Sí, ellos iban a ser recompensados, no sabían cómo, la Biblia no dice qué tanto era su salario, pero sí sabemos que su Señor, cuando se presentaron, los iba a recompensar por el trabajo que hicieron. Pero recuerden, estos talentos no les pertenecían a ellos, eran emprestados. O se los encargaron, trabájenmelos y cuando yo regrese, vamos a dar las cuentas, los voy a recompensar. Y esto fue exactamente lo que hicieron estos hombres. Eran leales a su Señor y aunque su Señor no estaba ahí viéndolos trabajar, ellos como quiera estaban trabajando. ¿Verdad? Y sabe, hoy en día es lo que los patrones quieren, que cuando ellos no estén, que los trabajadores sigan trabajando. Y que no nomás trabajen cuando el patrón esté ahí viéndolos, sino que se encarguen, ¿verdad? Y ahí sí hay mucha gente que aunque el patrón no está, ellos están trabajando porque ellos saben que de ahí ellos también se están beneficiando. Pues si le va bien a mi patrón, pues me va a ir bien a mí también. ¿Verdad? Lamentablemente muchos no piensan así. Pero hay gente que sí. Y aquí vemos estos hombres también, que estos 2 hombres pensaban así. Si le está yendo bien a mi patrón, pues me va a ir bien a mí también. Entonces, todo el mundo anda buscando buenos trabajadores, responsables, que lleguen temprano al trabajo, que estén cuidando el trabajo, que lo mantengan bien. Y así ellos también van a beneficiarse. Ahora, la Biblia dice que su Señor se fue por un largo tiempo. ¿Qué tanto tiempo fue lo que la Biblia nos dice? Pues no da un tiempo específico, nomás dice se fue por largo tiempo, o sea, puede haber sido años. Pero durante este espacio de años, ellos se mantenieron fieles.
Vamos a suponer que fueron 5 años, no más para tomar un número. Durante esos 5 años, estos hombres no cambiaron de pensar, no cambiaron su manera de trabajar, sino que su mentalidad era la misma. Se me encargó esto y yo lo tengo que trabajar. Aunque mi patrón no esté aquí, un día él va a regresar y yo tengo que estar trabajándolo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Que estos hombres lo estaban trabajando y cuando lo estaban trabajando sus talentos, ¿sabe qué fue lo que pasó? Hubo resultados. El que tenía 5 talentos se ganó otros 5. Y el que se le dio 2, pues se ganó otros 2. O sea, se multiplicó lo que ellos tenían, conforme a su capacidad. Pero también dice la Biblia que había otro, el tercero, que dice la palabra del Señor, que se le dio un talento. Recuerden que también se le dio a este hombre conforme su capacidad. Pero ¿qué fue lo que hizo? Bueno, él mismo dice que fue lo que hizo. Él mismo se colgó, como dice. Dice, fui y lo enterré. ¿Por qué lo enterraste? No, porque tuve miedo. ¿Por qué tuviste? No, porque pues es que eres muy duro y que... Esa era mentira. O sea, era una excusa que él estaba haciendo. Y su señor dijo, bueno, si sabías que yo era así, ¿por qué no tomaste ese talento y lo pusiste en el banco? O depositado en el banco. Y de perdido hubiera yo recibido intereses. Ahora, pero lo que yo me quiero enfocar en esto es, ¿qué hizo durante ese tiempo? ¿Qué estaba haciendo este hombre? Sabemos que los otros 2 trabajaron. Y recuerden que agarramos nomás 5 años, ¿verdad? Nomás para tener más o menos un año para hablar. ¿Qué hizo durante estos 5 años? Tenía todo el tiempo en el mundo. ¿Qué hizo con su tiempo? ¿Podemos decir que este hombre era flojo? ¿Que no quiso trabajarlo? Quizás pensó, ¿yo por qué voy a trabajar? Pues ni es ni mío. Y yo me voy a estar matando, sacrificándome por algo que yo no voy a sacar provecho. Quizás no le puso ningún interés. Hombre, esto no tiene nada que ver. Su corazón no estaba ahí. Su mente estaba en otro lugar. Pero, ¿por qué lo hizo? Nos da una clave aquí en el versículo 27 que dice, cuando se presentó el Señor y le dijo, Señor, aquí está el talento que me diste. Te conocía que eres hombre duro y ciegas donde no siembraste y recoges donde no persistes, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Y el Señor le contestó en el versículo 27, voy a leerlo ahí, por tanto, habieses haber dado mi dinero a los banqueros. Si no tenías ningún interés, ¿ok? Si no te interesaba nada, ¿por qué tomaste el talento en primer lugar? Hubieras dicho, ¿sabes qué? No quiero yo esto. Pero lo tomaste. ¿Por qué lo tomó este hombre? Pues el Señor no dice por qué lo tomó. El Señor mismo nos dice que era siervo malo. Eres malo. ¿Por qué? Porque ni lo hiciste
y ni dejaste que alguien más lo hiciera. Eres malo. Lo aceptaste con malas intenciones de estorbar a alguien más. Lo hiciste en manera engañosa. O sea, te presentaste que sí estabas interesado, pero no estabas interesado. No tenía este hombre ninguna intención de trabajar este talento. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque era malo. La gente hace cosas porque son malas. Han pasado muchos crímenes. Gente ha hecho cosas. Y se preguntan por qué lo hizo. Y muchas veces la misma ley dice, no tiene sentido por qué se hizo este crimen. ¿Sabe por qué se hizo? Porque eso era gente mala. Sin ningún motivo, nomás lo hizo porque eran malos. Cuando yo estaba en Houston, me acuerdo que estaban reparando ahí las calles, los highways que están ahí, y también grandes y anchos. Y me acuerdo en un incidente que sucedió, que estaban arreglando un puente, ¿verdad? Y los carros pues pasaban por debajo mientras el puente lo estaban arreglando por arriba. Y una persona mala, porque no hay otra manera de decirlo, tomó un pedazo de concreto grande y se fue al puente que estaban ahí en reparación y lo avientó a los carros que venían en el tránsito. Y aquel pedazo de concreto cae y viene una mujer y le pega y se le mete por la ventana y la mata. Y aquel sujeto corre y se va. ¿Por qué lo hizo? Dice la ley. Porque es malo. Una persona mala no necesita motivo. Una persona mala no necesita por qué, sino que está en su corazón nomás de hacer lo malo. Y es lo que había en el corazón de este hombre, nomás de hacer lo malo, nomás de impedir de que alguien más no trabajara para su Señor, el que lo estaba manteniendo a él. Malo. Por eso vemos que el Señor le dijo, respondió el Señor, dijo, siervo malo y negligente, eres malo, mal agradecido. Y por eso vemos que el Señor se molestó mucho con él, porque era malo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hizo aquel hombre aquella cosa? Él dijo que inventó aquel pedazo de concreto a aquella mujer. Y las autoridades decían, ¿por qué? No tiene sentido. No, la maldad no tiene sentido. Este hombre tenía el mismo espíritu de aquel que inventó aquella piedra o esta parábola. No tiene que ver un por qué. Y le dijo, si no tenías ningún interés y aún tenías otra oportunidad de dárselo a alguien más. Primero viniste y me engañaste. Que sí lo ibas a trabajar y qué bueno que confiaste en mí, Señor, porque yo te voy a ayudar. Y luego después decidiste no hacerlo. Y en lugar de dárselo a alguien más que lo trabajara, que se beneficiara, que recibiera bendición, tú no querías que nadie recibiera bendición. A ti no te importaba nadie más. Ni tu Señor, ni que alguien más se beneficiara. Lo enterró. Dice, aquí nadie lo va a encontrar. Nadie se va a beneficiar. Si yo no me puedo beneficiar, nadie se va a beneficiar. Y menos mi Señor, no quiero que nadie le ayude a Él. ¿Por qué lo hizo? Porque era malo. Y luego el Señor le dice, y aparte que eres malo y negligente, eres inútil.
Me puse a estudiar un poquito más de esa palabra. Dice, es inútil. Quiere decir, no sirves para nada. You're no good. No sirves. No tienes ni un valor, ni un provecho, nada. Eres un mentiroso. Eres un traidor. Eres alguien que está pretendiendo aparentar algo bueno que no es cierto. Porque eres malo. Engañas. Aparte de eso, eres un inútil. No sirves para nada. Hablas muy bonito, pero es todo lo que haces nomás. Habla. Y no sirves para trabajar. Lamentablemente así hay gente. No saben hacer nada. Yo me he sorprendido. Yo me he topado con gente que no sabe nada. Aún las cosas más sencillas de la vida, que yo las aprendí de chamaco, de chiquillo, que mi papá me enseñó. Miro que gente no sabe. Me ha topado con gente que no sabe cortar la yarda. Dice, todos los pueden cortar. Pues sí, todos, pero los inútiles no saben. Hombres que no saben cambiar una llanta. Y hay mujeres que te cambian las 4 luego. Porque son inútiles. Esperan que todo el mundo les esté atendiendo. Hablan muy bonito, pero no saben nada. Y me ha quedado sorprendido. Y les digo yo, ¿no sabes hacer esto? No. Lo más sencillo de la vida, ¿no sabes? Inútiles. ¿Y sabe por qué? Porque no se sujetaron que alguien los enseñara. No quisieron agarrar consejo de alguien. Porque muchas veces la gente, es que no tuve papá. No tienes que tener papá para que alguien te enseñe. Sí, mi papá me enseñó a mí, pero también otros hombres me enseñaron a mí, que me ayudaron. Me dijeron, mira, no le hagas así, así, que les puse yo atención. Porque todos estamos limitados. Mi papá nomás me dio hasta cierto punto y luego vino alguien más, me ayudó y alguien más, y así pude agarrar conocimiento. Pero las cosas más sencillas, más básicas, las aprendemos de la casa. ¿No puedes cocinar un huevo? Lo más sencillo. Inútiles. ¿No es posible? Pues créalo uno, pero hay gente que no sabe qué hacer con esas cosas. Y este hombre era peor, porque engañó a su señor. Y sabemos por qué. Pero no nos acordamos lo que le dijo ese señor, ¿verdad? Malo y negligente. O sea, negligente quiere decir que no tomó ninguna responsabilidad. Y le dijo el señor negligente porque le echó la culpa a él. Señor, pues es que tú eres muy duro y si lo hubiera hecho mal, me fueras regañado. Sí, te hubieran regañado, pero como quiera tú lo hubieras hecho. Ese es el trabajo que se te dio. No, es que tuve miedo y gente usa eso muchas de las veces para evitar la responsabilidad. No es que tuve miedo. Pues dice la Biblia que los miedosos serán echados al lago de fuego. Y aquí vemos que el miedoso, el Señor le dijo, inútil, echalo a las tinieblas de afuera. Y ahí será el llorar y el crujir de dientes. O sea que en el cielo no hay lugar para los inútiles, los malos. Solo los fieles. Aquellos que aman a su Señor. Que cuando el Señor les pide algo, sí, Señor, lo va a hacer. Y entonces vemos que este hombre tenía malas intenciones, no tenía ningún interés, era torpe,
solo excusas, culpando a alguien más. Y quizás pensó, pues, para mí aquí no hay nada nomás. ¿Por qué me voy a sacrificar? ¿Por qué lo va a hacer? Porque es para el Señor. Sabe que muchas de las veces la gente dice, ¿por qué lo va a hacer? ¿Por qué me voy a sacrificar? Porque lo estás haciendo para la gloria de Dios. Cuando nosotros hacemos algo es para el Señor. Porque es lo que dice la Biblia, lo está haciendo para tu Señor. Aun cuando usted trabaja en un trabajo, usted lo debe de hacer para el Señor, porque está representando al Señor. En todas las cosas que hacemos tiene que acordarse de eso, está representando al Señor. Entonces, este hombre estaba pretendiendo que tenía interés y no tenía. Estaba engañando, era un engañador. Y por eso vemos que su señor se molestó con él. Proverbios 11:18 dice, el impío hace obras malas. Va de acuerdo con la escritura que leímos, que le dijo el Señor, inútil, malo, negligente. Y es porque hizo cosas malas. Fue un estorbo para alguien más. Y sabe, así hay mucha gente. No quiere que otros sirvan al Señor. Ellos no lo hacen ni tampoco dejan que otras lo hagan. Y no debe de ser así. Pero lamentablemente muchos se dejan de guiar de esa manera. Gálatas 6:7 dice, no sois engañados, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este hombre se engañó él mismo, no engañó al Señor. Su Señor sabía exactamente lo que estaba pasando. Por eso dice la Biblia, Dios no puede ser engañado, no te vas a burlar del Señor. Él sabe lo que está haciendo. Y conoce los corazones y las intenciones de nosotros. Conoce los pensamientos. No hay nada que Él no conozca. Y en lugar de recompensarlo, para él pensaba que iba a ser recompensado. ¿Por qué te van a recompensar si no hiciste nada? Lo enterraste, sí, pero se lo regresé, sí, se lo regresaste, pero todo ese tiempo, ¿qué hiciste? Yo le voy a decir lo que hizo en todo ese tiempo. Se estaba complaciendo él mismo, estaba viviendo para él, estaba haciendo lo que él quería y no trabajando para su Señor. Ahí venía, ahí iba, estaba haciendo fiestas, comiendo, teniendo buen tiempo con su familia, sus amigos. ¿Y las cosas de su Señor qué? No, cuando venga le doy su talento ya. Y que diga que le fue bien, que no lo perdí. Este tenía una mala actitud. ¿Por qué cree que su Señor estaba bien enojado con él? Para que mire lo que le dijo. Y usted me dice si estaba contento con él. Siervo malo y negligente. Y luego le dijo inútil. Esas no son palabras que lo están levantando a uno. Te está diciendo no sirves para nada. No good. Y entonces por esa razón le dijeron, quiten ese talento y désenlo al que tiene 5. Porque si aquel lo toma, el problema no era el talento. Él era el problema. No, Señor, pues el talento lo escondí porque pues tú eres duro. Y no, nada de eso. Tú no lo quisiste trabajar, no tuviste ningún interés. Y aparte de que no tuviste interés, ni lo hiciste tú y ni dejaste que alguien más lo hiciera. Es más, lo hubieras puesto en el banco y de perdido hubiera visto interés. Pero ni eso hiciste. Porque no tenía, hermano, ni un amor, no quería responsabilidad, no tenía nada en su corazón para complacer a su Señor. Él nomás estaba enfocando en él.
Pero vino el día en que fue llamado a cuentas. Y las excusas que dio él no le valían. Porque si el Señor lo conoció, eres un inútil. Se te dio nomás una cosa que hacer. Un talento. Y ni eso quisiste hacerlo. Sí podías, porque la Biblia dice que se le dio conforme su capacidad. Sí lo podía hacer, pero él decidió no hacerlo. Porque estaba tan envuelto con su vida lo que él quería. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.